46º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. En el día anterior mencioné una estrategia que los dioses leales emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga, y expliqué la misma, por medio de una alegoría, como consistente en un mensaje carismático. Dicho mensaje perseguía dos objetivos. Primero, despertar. Segundo, orientar hacia la salida secreta, centro u origen. Y, en aquel ejemplo particular, la salida se hallaba luego de descubrir la anilla, o sea, luego de haber hecho consciente el principio del cerco. Sin embargo, la segunda parte del mensaje, la canción de amor, brindaba a quien la escuchara la posibilidad de hallar la salida por otras 6 vías diferentes a la oposición estratégica, que se basa en el principio del cerco. De cualquier manera, esta estrategia, tal como la he descrito, con sus 7 posibles vías de liberación, responde a objetos puramente individuales, es decir, es dirigida exclusivamente hacia el hombre dormido. Por eso, ahora me toca declarar que la misma forma parte, la parte individual, de una concepción mayor, a la que se denomina estrategia odal. La estrategia odal está dirigida fundamentalmente a obtener la liberación individual del hombre, pero, en ciertas ocasiones históricas favorables, los dioses procuran orientar a la raza en su conjunto para formar la mutación colectiva. En ese caso, los líderes, muchas veces enviados por los dioses leales y otras veces inspirados por ellos, se encargan de proyectar carismáticamente en el pueblo las pautas estratégicas, buscando reintegrarlo a la guerra esencial. Para que tal tarea pueda realizarse con probabilidades de éxito, es necesario que los líderes dispongan de un elemento externo, situado en el mundo, que represente de manera irrefutable el origen divino de la raza. Este elemento externo debe dar prueba también del compromiso asumido por los dioses, al inducir a los hombres a reemprender la guerra contra el Creador y de su resolución de esperar los kalpas que sean necesarios mientras ellos ganan la libertad. Por estas condiciones puedo comprender que dicho elemento externo sea una verdadera piedra de escándalo para el Creador y sus huestes demoníacas, y que todo su poder, o sea, el gran engaño, esté puesto en lograr su destrucción o, en su defecto, evitar que permanezca al alcance del hombre. Pero, a pesar de la contrariedad de tal acción, causaría en el enemigo, los dioses han cumplido su parte del pacto primordial y, con un desprecio admirable hacia el poder de las potencias de la materia, lo depositaron en el mundo y lo resguardaron de cualquier ataque, para que los hombres o sus líderes carismáticos los descubran y se valgan de su significado. La estrategia odal de los dioses se halla, entonces, dirigida a lo interno de cada hombre, por los cantos carismáticos, tratando de despertar en ellos el recuerdo de sangre y de inducirle a seguir algunas de las 7 vías de liberación. Pero también procura impulsar a la raza en su conjunto para que cese de marchar en el sentido evolutivo o progresivo de la historia, y revelándose al plan del uno, en un salto inverso, transmute las tendencias animales del hombre y recupere su naturaleza divina hiperbórea. Para conseguir este segundo propósito, ya no individual, sino racial, he dicho que se dispone de un elemento externo. ¿Qué será concretamente este elemento externo, esta cosa, a la que he atribuido propiedades tan maravillosas? Trata de algo cuya sola descripción llevaría a varios volúmenes y que, en días anteriores, he llamado Graal, siendo imposible revelar aquí
un misterio que ha sido impenetrable para millones de personas. Trataré, como de costumbre, de aproximar al mismo por medio de algunos comentarios. Preguntaba, ¿qué será concretamente esa cosa maravillosa llamada Graal? Empezaré por allí. Concretamente el Graal es una piedra, un cristal, una gema. De esto no caben dudas. Pero no es una piedra terrestre, de esto tampoco caben dudas, sino es una piedra terrestre. Cabe preguntarse cuál es su origen. La sabiduría hiperbórea afirma que proviene de Venus, pero no asegura que ese sea su origen. Se puede suponer, pues, a falta de otra precisión, que los señores de Venus la trajeron a la Tierra, desde ese planeta verde, pero los señores de Venus no son originarios de Venus, sino de Hiperbórea, un centro original que no pertenece al universo material y cuyo recuerdo de sangre ha llevado a muchos hombres dormidos a identificarlo erróneamente con un continente nórdico o polar desaparecido. Según la sabiduría hiperbórea, el Graal fue traído al sistema solar por los dioses, inmediatamente después de que irrumpieron por la puerta de Venus para instalarse en Katagar, o sea, en el Valhalla. Sea como fuere, hay otro aspecto concreto que conviene tener en cuenta. El Graal es una gema que reviste la mayor importancia para los dioses, a tal punto que ellos no están dispuestos a abandonarlo o perderlo. Por camaradería y solidaridad hacia los hombres dormidos, lo han situado en el mundo, pero al final del tiempo el Graal será recuperado y devuelto a su lugar de origen. ¿A qué se debe este interés sin medida por conservar la misteriosa gema? A que la misma ha sido quitada momentáneamente de la más bella joya que se haya visto nunca en el universo de El Uno, de aquella alhaja que nadie sería capaz de imitar en este ni en otros mundos, ni los maestros orfebres, ni los devas constructores, ni los ángeles planetarios, solares o galácticos, etc. ¿Por qué el Graal es una gema de la corona de Cristo Lucifer? Aquel que es más puro que el más puro de los dioses leales, el único que puede hablar cara a cara con el incognoscible, Cristo Lucifer, es quien, estando en el infierno, está más allá del infierno, pudiendo quedarse en Hiperbórea a la luz del incognoscible. Cristo Lucifer ha querido acudir en rescate de los espíritus cautivos, protagonizando el incomprensible sacrificio de su propia autocautividad. Él se ha instalado como sol negro del espíritu, iluminando carismáticamente desde atrás de Venus por intermedio del Paráclito, directamente en la sangre de los hombres dormidos. Como una gema del gallardo Señor se ha mancillado cayendo aquí, a la tierra, una de las cloacas más repugnantes de los 7 infiernos, porque Él así lo ha dispuesto. Cristo Lucifer ha entregado el Graal a los hombres como garantía de su compromiso, de su sacrificio y como prueba material irrefutable del origen divino del Espíritu. El Graal es, en este sentido, un reflejo del origen divino, el cual habrá de guiar como un faro el rumbo vacilante de los espíritus rebeldes que decidan abandonar la esclavitud de Jehová Satanás. Ya ha visto lo que el Graal es, una gema de la corona de Cristo Lucifer. Verá ahora lo que el Graal representa para los espíritus cautivos. Ante todo, el Graal se halla ligado a la encarnación de los espíritus, y su significado primero debe buscarse en relación con tal misterio. Ello se explica si tenemos en cuenta que hace millones de años, cuando los idas traidores se aliaron al demiurgo Jehová Satanás para canalizar a los espíritus hiperbóreos, Cristo Lucifer entregó su gema para que la verdad del origen divino pudiera ser vista con ojos mortales. Por eso el Graal, puesto en el mundo como prueba del origen divino del espíritu, da sentido a todos los linajes hiperbóreos de la tierra. Por él, la sangre de los hombres, aún sumidos en la más tremenda confusión, reclamará siempre su herencia extraterrestre. La presencia del Graal, en principio, impide al enemigo negar los ancestros hiperbóreos, pero
Pero así como el Graal da un sentido cósmico a la historia del hombre, conectándolo con la raza eterna de los orígenes y diviniza los linajes hiperbóreos de la tierra, así también para el demiurgo. Por la presencia del Graal, dichos linajes pasan a ser motivo de escándalo y objeto de la persecución y el escarnio, del castigo y del dolor. Los divinos linajes hiperbóreos serán, a partir del Graal, linajes heréticos, condenados para siempre, una manzana por Jehová Satanás. El Graal ha venido a despertar recuerdos indeseables, a valorizar el pasado del hombre. Será entonces el recuerdo y el pasado lo que más se atacará, y a borrar su influencia apuntará en gran medida la estrategia sinárquica. Si se es capaz de advertir este ataque, que es evidente para la mirada gnóstica, se comprenderá con mayor profundidad la función histórica del Graal. A ponerlo en evidencia dedicaré los siguientes párrafos. El principal crimen del hombre ha sido negar la supremacía de Dios, es decir, del demiurgo terrestre Jehová Satanás, y rebelarse a su esclavitud. Pero el hombre es un ser miserable inmerso en un infierno de ilusión en el que se siente insensatamente a gusto, sin posibilidad de romper el hechizo por sí mismo. Si ha negado al demiurgo y se ha rebelado, ha sido en virtud de un agente exterior. Pero ¿qué cosa en el mundo puede ser capaz de despertar al hombre, de abrir sus ojos a la divinidad olvidada? Si tal cosa existe, dirán los demonios, es el objeto más abominable de la creación material. Pero esa cosa, ese objeto abominable, no es de este mundo, y de él ha comido el hombre espíritu cautivo, ese fruto verde que más tarde llamarán Graal. Es un alimento que nutre con la gnosis primordial, es decir, con el conocimiento sobre la verdad de los orígenes. Por el Graal, fruto prohibido por excelencia, el hombre sabrá que es eterno, que posee un espíritu divino encadenado en la materia, que procede de un mundo imposible de imaginar desde el infierno terrestre, pero por el que siente nostalgia y al que desea regresar. Por el Graal, el hombre ha despertado. Y aquí su primer crimen. Recordar el origen divino será en adelante un terrible pecado, y quienes lo han cometido deberán pagar por ello. Esa es la voluntad del demiurgo, la ley de Jehová Satanás. Serán sus ministros, los demonios de Shambhala, quienes se encarguen de ejecutar la condena cobrando el castigo en una moneda que se llama dolor y sufrimiento. El instrumento será naturalmente la encarnación, repetida 1000 veces en transmigraciones controladas por la ley del karma, declarando cínicamente que el dolor y el sufrimiento son para bien de los espíritus, para favorecer su evolución. Si el mal radica en la sangre, entonces se la debilitará favoreciendo la mezcla racial, y se la tornará impura, envenenándola con el temor del pecado. El resultado será la confusión estratégica del espíritu y la completa oscuridad sobre el pasado del hombre. En el pasado no hay nada digno de ser rescatable, afirmarán durante milenios las gentes sensatas, a coro con los demonios de la fraternidad. La teología y aún la mitología hablará sobre el mal del hombre con el lenguaje del demiurgo, el pecado, la caída y el castigo. La ciencia, por otra parte, nos mostrará un panorama más desalentador. Probará, echando mano de inmundicias fósiles, que el hombre desciende de un protosimio llamado homínido, o sea, de ese mísero y despreciable animal hombre que fue el antepasado del hombre dormido. La ciencia ha llevado el pasado del hombre a su degradación más dramática, vinculándolo evolutivamente con los reptiles y gusanos. Para el hombre moderno ya no habrá ancestros divinos, sino simios y trilobites. Realmente se necesita partir de un odio sobrehumano para desear que el hombre se humille de manera tan triste. Pero dejemos lo triste, seamos optimistas. ¿Para qué mirar el pasado? Dirá la sinarquía con la voz de la ciencia y la teología, si el hombre es algo proyectado hacia el futuro.
Del pasado no hay nada digno de respeto. Unos primitivos crustáceos marinos hundidos en el cieno tratando de ganar el medio terrestre, impulsados por la evolución. Millones de años después, unas simios deciden hacerse hombres, impulsados nuevamente por la milagrosa ley de evolución. Se vuelven bípedos, fabrican herramientas, se comunican hablando, pierden el pelo y entran en la historia. Y luego viene la historia del hombre, los documentos, la civilización, la cultura y en la historia continua implicable la evolución, convertida ahora en una ley más inflexible llamada dialéctica. Los desaciertos de la humanidad, las guerras, la intolerancia, el fascismo, son errores. Los aciertos, la paz, la democracia, la ONU, la vacuna Sabin, son éxitos. De la puja entre éxitos y errores surge siempre un estadio superior, un beneficio para la humanidad futura, confirmándose la tendencia evolutiva o progresista. ¿Acaso no es esa tendencia progresista de la historia todo lo bueno que cabe esperarse del pasado? Por eso seamos optimistas, miremos el futuro. Allí están todos los bienes, todas las realizaciones. El teólogo asegura que tras un juicio futuro a los buenos se les abrirán las puertas del paraíso. Los rosacruces, masones y otros teosofistas sitúan en el futuro el momento en que, concluida parcialmente la evolución espiritual, el hombre se identifica con su mónada, o sea, con su arquetipo divino, y se incorpora a las jerarquías cósmicas dependientes del demiurgo, y hasta los materialistas, ateos o cientificistas presentan una imagen venturosa del futuro. Nos muestran una sociedad perfecta, sin hambre ni enfermedades, en donde un hombre tecnócrata y deshumanizado reina feliz sobre legiones de androides y robots. No abundaré en detalles sobre un hecho por demás evidente. Se ha intentado borrar el pasado del hombre desconectando a este de sus raíces hiperbóreas. No se ha logrado borrar totalmente dicho pasado, pero en compensación se ha conseguido crear una fractura metafísica entre el hombre y sus ancestros divinos, de modo tal que en la actualidad un abismo los separa de los recuerdos primordiales, un abismo que tiene nombre, confusión. Paralelamente, con tan siniestro propósito se ha proyectado al hombre hacia el futuro, eufemismo utilizando para calificar a la ilusión del progreso que padecen los miembros de las civilizaciones modernas. Tal ilusión es generada culturalmente por poderosas ideas fuerza empleadas hábilmente como arma estratégica. El sentido de la historia, la celebración histórica, el progreso científico, la educación, civilización versus barbarie, etc. Los hombres condicionados de ese modo creen ciegamente en el futuro, miran solo hacia él, y aún los fatalistas que avisoran un negro futuro admiten que si una excepción imprescindible o un milagro ofrece una salida a la civilización, ella se encuentra de todos modos en el futuro. El pasado es en cualquier caso motivo de la indiferencia general. Este hecho evidente representa sin duda un importante triunfo para la sinarquía, pero un triunfo que no es definitivo. En efecto, doctor, usted ha visto que la máxima presión de la estrategia sinérgica se aplica en borrar el pasado, en oscurecer el recuerdo del origen divino, y que tal ataque se produce como reacción a la acción gnóstica del Graal. Pero el Graal no es solo un fruto prohibido, consumido por el hombre en los tiempos remotos, inmediatos a su esclavización. El Graal es una realidad
que permanecerá en el mundo mientras el último espíritu perverso continúe cautivo. Por el Graal siempre es posible que el hombre despierte y recuerde, mas para gozar de su gnosis es imprescindible comprender que el Graal, como reflejo del origen, alumbra la sangre desde el pasado. Su luz viene al revés del sentido del tiempo. Y por eso, nadie que haya sucumbido a la estrategia sinérgica podrá recibir su influencia. Ya vio que una poderosa estrategia cultural proyecta al hombre hacia el futuro e intenta borrar su pasado y confundir sus recuerdos, pero el Graal no debe buscarse mirando al futuro, pues así jamás será hallado. En rigor de la verdad, el Graal no debe buscarse en absoluto. Si con tal verbo buscar entendemos una acción que implique movimiento, solo buscan el Graal quienes no han comprendido su significado metafísico y creen, en su ignorancia, que se trata de un objeto que puede ser encontrado. Recordaré una de las historias medievales sobre el Graal, que, aunque deformada por su adaptación judeocristiana, conserva bastantes elementos de la tradición hiperbórea. En ello, Parsifal, el loco puro, sale a buscar el Graal. Por desconocimiento comete el desatino de emprender la búsqueda, viajando caballerosamente por distintos países. Este desplazamiento apunta esencialmente hacia el futuro, porque en todo movimiento hay una temporalidad inmanente e inevitable, y naturalmente Parsifal jamás encuentra el Graal buscándolo en el mundo. Pasan así años de búsqueda inútil hasta que comprende esta simple verdad. Entonces, un día, completamente desnudo, se presenta ante un castillo encantado, y una vez adentro se le aparece el Graal, no lo encuentra. Y sus ojos son abiertos, advierte entonces que el trono está vacante y decide reclamarlo, transformándose finalmente en rey. Se debe ver en esa alegoría lo siguiente: Parsifal comprende que el Graal no debe ser buscado en el mundo, Backlast, a través del tiempo, conciencia fluyente del demiurgo, y decide valerse de una vía estratégica hiperbórea. Para ello se sitúa desnudo, sin las premisas culturales preeminentes, en un castillo, plaza fortificada por la ley del cerco, desincronizándose del tiempo del mundo y creando un tiempo propio inverso que apunta hacia el pasado. Entonces aparece el Graal y abre sus ojos, recuerdos de sangre. Parsifal advierte que el trono está vacante, que el espíritu puede ser recuperado, y decide reclamarlo. Se somete a las pruebas de pureza de las vías secretas de liberación y se transforma en rey, se transmuta en hombre de piedra. Espero haber dejado en claro que el Graal no debe buscarse, pues él aparece cuando la conciencia del hombre se ha desincronizado del tiempo del mundo y se ha despojado de la máscara cultural. Deseo mostrar ahora otro aspecto de la reacción enemiga que ha motivado la presencia del Graal. Por el Graal, el hombre comete el crimen de despertar, ha pecado, y el castigo se cobra con la moneda del dolor y el sufrimiento, por la encarnación y la ley del karma. Los encargados de velar por la ley, a quienes más ofende el recuerdo hiperbóreo de los hombres despiertos, son los ángeles guardianes, es decir, los demonios de Shantidala y su fraternidad blanca. Hay aparte de esta una reacción directa del demiurgo que conviene conocer, pero como tal reacción se ha repetido muchas veces desde que los espíritus hiperbóreos han sido encadenados al yugo de la carne, una exposición completa debería abarcar un lapso de tiempo enorme, que va más allá de la historia oficial y se pierde en la noche de Atlántida y Lemuria. Desde luego, no podré embarcarme en un relato semejante, y por eso solo me referiré a la reacción del demiurgo en tiempos históricos.
pero no debe olvidarse que todo cuanto se diga sobre este hecho no es exclusivo de una época, sino que ya ha sido y seguramente volverá a ser. Una breve introducción le permitirá comprender tal reacción directa. Cuando se plantea la pregunta ingenua sobre cómo son los mundos de donde procede el espíritu cautivo, creyendo que puede haber alguna imagen que represente a la inimaginable hiperbórea, la sabiduría hiperbórea suele responder con una figura metafórica. Dice así al ignorante aprendiz: imagina que una mota de polvo recibe un leve reflejo de los mundos verdaderos, y supón que luego dicha mota es dividida y reorganizada en infinitas partículas. Haz otro esfuerzo de imaginación y supone ahora que el universo material que conoces y habitas ha sido construido con los pedazos de aquella mota de polvo. La sabiduría hiperbórea te dice: si eres capaz de reintegrar en un acto de imaginación la inmensa multiplicidad del cosmos en la mota original, entonces, viéndola en su totalidad, percibirás solo un débil reflejo de los mundos verdaderos. Si eres capaz de reintegrar el cosmos en una mota de polvo, verás solo una imagen deformada de la patria del espíritu. Eso es todo cuanto puede conocerse desde aquí. La metáfora se toma transparente si se considera que el demiurgo ha construido el universo imitando una torpe y deformada imagen de los mundos verdaderos. Ha insuflado su aliento a la materia y la ha ordenado con el propósito de copiar el débil reflejo que alguna vez recibió desde las esferas increadas, pero ni la sustancia era la adecuada ni el arquitecto estaba capacitado para ello. Y sumado a esos males, debe considerarse la intención perversa de pretender reinar como Dios de la obra, a semejanza del incognoscible. El resultado está a la vista: un infierno maligno y demencial, en el cual muchísimo tiempo después de su creación, por un misterio de amor, incontables espíritus eternos fueron esclavizados, encadenados a la materia y sujetos a la evolución de la vida. La característica principal del demiurgo es evidentemente la imitación, por medio de la cual ha intentado reproducir los mundos verdaderos, y cuyo resultado ha sido este vil y mediocre universo material. Pero es en las distintas partes de su obra donde se advierte la alucinante persistencia en imitar, repetir y copiar. En el universo el todo es siempre copia de algo, los átomos, todos semejantes, las células que se dividen en pares análogos, los animales sociales cuyo instinto gregario se basa en la imitación, la simetría, presente en infinidad de fenómenos físicos y biológicos, etc. Sin extenderse en más ejemplos, puede afirmarse que la abrumadora multiplicidad formal de lo real es solo una ilusión producto del cruzamiento, intersección, combinación, etc. de unas pocas formas iniciales. En verdad, el universo ha sido hecho a partir de contados elementos diferentes, no más de 22, que soportan por sus infinitas combinaciones la totalidad de las formas existentes. Teniendo presente el principio imitativo que rige la obra del demiurgo, se puede considerar ahora su reacción directa ante la presencia del Graal. Dije que el Graal diviniza los linajes hiperbóreos al probar de manera irrefutable la verdad del origen, y que la reacción de los demonios ha sido considerar a los mismos como linajes heréticos, merecedores del castigo más terrible. Pero mientras los demonios se ocupaban de castigar a los hombres con las pesadas cadenas del karma, muy otra sería la actitud del demiurgo. Él, según su característica, ha querido imitar y aún superar a los linajes hiperbóreos fundados una raza sagrada que lo represente directamente, es decir, que canalice su voluntad y por intermedio de la misma reinar sobre los espíritus encarnados.
una raza sagrada que se levante en el medio mismo de los pueblos condenados al dolor y al sufrimiento de la vida, que, triunfando sobre ellos, acabe por infligirles la humillación final de someterlos a la sinarquía de los demonios. Entonces, los linajes hiperbóreos, hundidos en el barro de la degradación espiritual, exhalarán sus últimos lamentos, y esos gritos de dolor, esos alaridos de espanto, serán la dulce música con que la raza sagrada regalará a su Dios Jehová Satanás, el demiurgo de la tierra. Como ya he dicho, el demiurgo ha intentado muchas veces esta empresa. Los gitanos, por ejemplo, son el remanente étnico de una raza sagrada que prosperó en la última Atlántida, cuando los dioses traidores sometieron a la sinarquía del horror a los linajes hiperbóreos. Los espíritus encadenados se vieron allí precipitados a las más infames prácticas. La sangre divina se degradó y confundió por medio de la mezcla indiscriminada de razas, y lo que es peor, se lograron realizar ayuntamientos fértiles entre hombres y animales con el concurso de la magia negra. Se inmolaron miles de víctimas humanas para saciar la sed de sangre de Jehová Satanás, adorado allí en su aspecto de Dios de los ejércitos infernales. La crueldad, la orgía colectiva, distintas formas de drogadicción, etc. Eran todas costumbres que los linajes hiperbóreos habían adoptado, mientras en los ojos de la raza sagrada brillaba de gozo la mirada del demiurgo y la sinarquía del horror ejercía su tiranía de oricalco. En tal estado de degradación, ya nadie era capaz de recibir la luz del Graal ni de escuchar el canto de los dioses. Por eso Cristo Lucifer decidió manifestarse a la vista de los hombres. Lo hizo, acompañado por una guardia de dioses liberadores, y ello determinó el fin de la Atlántida. Pero esta es una historia antigua. En tiempos recientes el demiurgo ha resuelto repetir nuevamente, a imitación de los linajes hiperbóreos, la creación de una raza sagrada que lo represente y a la cual le estará reservando el alto destino de reinar sobre todos los pueblos de la tierra. Con el pacto de sangre celebrado entre Jehová Satanás y Abraham, quedó fundada la raza sagrada, y sus descendientes, los hebreos, constituirán el pueblo elegido, así como los espíritus hiperbóreos divinizados por la presencia del Graal, representan el linaje herético por excelencia. Los hebreos, frente a ellos, se representarán como el linaje más puro de la tierra. Israel, pueblo elegido por Jehová Satanás, para que sea su representante en la tierra. ¿Qué título se exhibirá como prueba irrefutable de que tal es su voluntad? El demiurgo, siguiendo su habitual sistema de imitar, razona de este modo: si por la gema de Cristo Lucifer, el Graal, ha sido divinizado el linaje hiperbóreo, también por una piedra del cielo será consagrada la estirpe de Abraham. Pondré en el mundo una piedra en la cual estará escrita mi ley como prueba irrefutable de que Israel es el pueblo elegido, ante el cual deberán humillarse las demás naciones. Tal es la reacción directa del demiurgo. Elige de entre de la humanidad al pueblo más miserable y luego de pactar con él, lo hace crecer a la sombra de reinos poderosos. Cuando decide que a la raza sagrada le ha llegado el momento de cumplir su misión histórica, renueva el pacto, entregando a Moisés la clave del poder. Entonces Israel, el linaje más puro de la tierra, atraviesa los milenios y marcha hacia su futuro de gloria, mientras los imperios y los reinos se hunden en el polvo de la historia. Sin duda ha sido efectiva la reacción del demiurgo y poderosos han resultado los efectos de su piedra, la fuerza de su ley. Por eso cabe preguntarse, ¿qué es en realidad lo que Jehová Satanás entrega a los hebreos como instrumento de poder y de dominación universal? Lo repetiré sintéticamente: las tablas de la ley contienen el secreto de las 22
voces de que el demiurgo pronunció cuando ordenó la materia y por las cuales ha sido formado todo lo existente. El conjunto de símbolos contenidos en las tablas de la ley es lo que de antiguo se conoce como cábala acústica. En la Atlántida, este conocimiento fue en principio patrimonio de otra raza sagrada, pero más adelante los guardianes del arte lítico, antepasados del Cromagnon y padres de la raza blanca, llegaron a dominarlo por completo. Las tablas de la ley son entonces la piedra que el demiurgo ha puesto en el mundo como soporte metafísico de la raza sagrada, a imitación del conjunto linaje hiperbóreo Graal. Sin embargo, como en todas las imitaciones del demiurgo, no debe verse aquí una equivalencia demasiado precisa. El Graal desde el pasado refleja para cada uno de los hombres el origen divino y constituye un intento de Cristo Lucifer por acudir en ayuda de los espíritus cautivos, o en otras palabras, la influencia del Graal apunta a lo individual y a lo espiritual. Las tablas de la ley, por el contrario, apuntan a lo colectivo, entre Jehová Satanás y el pueblo hebreo, y además su contenido cabalístico revela las claves que permiten dominar todas las ciencias materiales. Si la confusión estratégica, la encarnación, el encadenamiento de la ley del karma, etc., son males terribles que aquejan a los espíritus hiperbóreos, la convivencia terrestre con una raza sagrada de Jehová Satanás es sin duda la más espantosa pesadilla, peor aún que cualquiera de las desdichas mencionadas, porque a partir del pacto renovado con Moisés, la enemistad racial entre los linajes hiperbóreos, heréticos y el linaje hebreo sagrado será permanente y eterna, con la desventaja irreversible para los primeros de que la voluntad infernal del demiurgo se expresará irresistiblemente a través de los segundos. Después de la aparición de Israel, solo le queda al hombre la alternativa dramática de regresar al origen o sucumbir definitivamente. Escarbando en el mito hebreo de Abel y Caín, bajo un velo de calumnias, puede apreciarse una descripción acertada de la enemistad racial y teológica entre hebreos e hiperbóreos. En dicho mito, Abel, que es pastor de rebaños, representa el tipo básico del hebreo y Caín, el labrador, a la figura del hombre del linaje hiperbóreo. Cuenta la leyenda que a Jehová Satanás le resultaron agradables las ofrendas de sangre de Abel el pastor, consistente en el sacrificio de los corderos primogénitos con su grasa, y en cambio despreció los frutos de la tierra que exhibía Caín. Tal actitud por parte del Dios de la materia constituyó una revelación para Caín, el descubrimiento de las verdaderas intenciones del Creador y la esencia materialista y servil de los pastores. Entonces Caín decidió matar a Abel, el alma creada, lo que motivó a Jehová para denunciar que era portador de una marca que delataba su condición de asesino. Dicho signo sería reconocido en todas las épocas por aquellos que fuesen como Abel, en quienes demostrasen ser como Caín. Aquel especial criterio afectivo de Jehová Satanás se ha perpetuado a través de los siglos en el odio que los hebreos sienten hacia los linajes hiperbóreos, odio que, no se olvide, proviene del demiurgo, puesto que Israel es Jehová. A los hombres mecatos, es decir, a quienes se les ha lavado el cerebro para posteriormente convertirlos en fanáticos creyentes de la Biblia, siempre les resulta difícil justificar la predilección de Jehová Dios por el sacrificio sangriento de Abel y el desprecio de la producción agrícola de Caín. Pero todo se aclara si se lee bajo el lenguaje cabalístico, cifrado del Génesis, una interpretación antiquísima del holocausto de fuego. En efecto, el holocausto del cordero primogénito con su grasa, Génesis 4:4. Representa al holocausto de la muerte final de la humanidad y su transformación en la energía, que le dará la señal abominable que está grabada en la tierra caliente. La población de Abel sería luego quemada.
tal como hacen hasta hoy los hebreos con los cuerpos de los animales sacrificados, y la grasa, mezclada con la ceniza, formaría el jabón la lejía, que lavaría la mancha simbólica del pecado de Caín. Tal pecado es naturalmente ser agricultor, sembrador de cereales, adorador de la diosa Ama o Ceres o Demeter o la Virgen de Agata, la madre de Nabotán, es decir, quien entregó la semilla del trigo a los hombres, la semilla del niño de piedra. La marca de Caín es entonces la señal de la piedra caliente, el símbolo del origen que causa el encadenamiento del espíritu eterno a la materia. Por eso Caín, al portar dicha marca, no podrá morir jamás, será inmortal, como lo son todos los hombres que poseen espíritu, aunque lo ignoren por estar dormidos. Robert Graves y el rabino Rafael Patayi, en el libro Los mitos hebreos, han extraído y sintetizado el mito de Caín de numerosos midrash talmúdicos. He aquí una de las versiones oficiales hebreas, que demuestran el carácter espiritual luciférico de Caín y la naturaleza creada de Abel. Caín respondió a la representación de Dios con un grito que todavía repiten los blasfemos: no hay ley ni juez. Cuando poco después encontró a Abel en un campo, le dijo: no hay mundo futuro, ni recompensa para los justos, ni castigo para los malhechores. Este mundo no fue creado con misericordia, ni es gobernado con compasión. ¿Por qué otra cosa ha sido aceptada tu ofrenda y rechazada la mía? Abel respondió sencillamente: la mía fue aceptada porque amo a Jehová Dios. La tuya fue rechazada porque lo odias. Entonces Caín decidió golpear y matar a Abel. Es interesante profundizar más sobre la figura de Caín. Según la Biblia, fue, además de agricultor, el primero que construyó ciudades amuralladas y el inventor de los pesos y medidas. Su descendiente Tubal Caín, desdoblamiento mítico del mismo Caín, fue fabricante de armas y de instrumentos musicales. Si se observa ahora esta figura de Caín a la luz de la sabiduría hiperbórea, se comprobará que posee muchos de los atributos característicos de los linajes hiperbóreos. Ante todo, la asociación de la agricultura con la construcción de ciudades amuralladas en una antiquísima fórmula estratégica hiperbórea que emplearon recientemente, por ejemplo, los etruscos y los romanos, y que ha sido expresada con perfección por el rey germano Enrique I, el pajarero. Por otra parte, el aumento de los pesos y medidas que los hebreos atribuyen a Caín, los griegos a Hermes y los romanos a Mercurio, permiten identificar a Caín con esos dos dioses hiperbóreos. Y por último, la acusación de asesino y la condición de fabricante de armas revela claramente que la figura de Caín representa a unos guerreros temibles, a los hombres de piedra. A delatar o señalar esa calidad apunta claramente la denuncia de la famosa marca. En la Biblia, el libro sagrado del pueblo elegido, en el mito de Abel y Caín, se encuentran perfectamente reveladas las reglas de juego, en la preferencia de Jehová Satanás por los pastores hebreos, representados por Abel, y en el desprecio y castigo de los linajes hiperbóreos, simbolizados por Caín. Aparece planteado el conflicto metafísico de los orígenes, pero actualizando ahora como confrontación cultural y biológica. La raza sagrada hebrea ha venido a traer la presencia de Jehová Satanás, presencia consciente, diferente del soplo panteísta con el que el demiurgo anima la materia, al plano de la vida humana, de la encarnación del dolor y del sufrimiento. Por eso la antigua enemistad trascendente entre espíritus cautivos y demonios se transforma en enemistad inmanente entre los linajes hiperbóreos y el universo material, dado que la raza sagrada es Malkuth, el 10º Sefirot, es decir, un aspecto del demiurgo. Este último debe entenderse así: Israel es el demiurgo. Vale la pena aclararlo. Según las enseñanzas secretas de la Cábala, y tal como puede leerse en el libro del Esplendor, Sefer
Yetzirah, o en el libro del Holocausto de Fuego, Sefer Icher, es decir, acudiendo a las fuentes más confiables de la sabiduría hebrea. Para la creación de la raza sagrada, Jehová Satanás manifiesta uno de sus 10 aspectos o sefirot. El 10º sefirot, Malkut, el reino, es el propio pueblo de Israel. De acuerdo a los textos oficiales hebreos, el cual guarda un nexo metafísico con el primer sefirot, Keter, corona, que es la cabeza o conciencia suprema del demiurgo. En otras palabras, hay identidad metafísica entre Israel y Jehová Satanás, o si se quiere, Israel es Jehová Satanás. Como decía antes, la enemistad entre la raza sagrada y los linajes hiperbóreos, enemistad que se ha visto declarada en el mito de Abel y Caín, significa un enfrentamiento entre estos y el universo material, dado el carácter de Malkut, desde el momento del demiurgo, que ostenta Israel. Con Malkut, el demiurgo ha querido imponer la realeza del linaje sagrado hebreo a los restantes pueblos de la tierra. Si estos pueblos gentiles han olvidado el pasado y se han sometido al plan que lleva adelante la fraternidad blanca, entonces aceptarán de buen grado la superioridad hebrea y el mundo marchará alegremente hacia la sinarquía. Pero hay de aquellos goyim que no renuncian a su herencia hiperbórea y persistan en recordar el conflicto de los orígenes. No habrá lugar para ellos en la tierra, porque con la presencia de Malkut, el linaje sagrado de Israel, el demiurgo, asegura su persecución e inmediato aniquilamiento. Dramático destino el del espíritu cautivo. Durante milenios, recordar el origen, es decir, exhibir un linaje herético, era castigado por los demonios con un fuerte karma, y el dolor, el sufrimiento, eran tan terribles que se acababa por olvidar. Pero mientras esta degradación ocurría, en el fondo de su corazón, bullendo en su sangre, el condenado podía participar del recuerdo de sangre y acceder a la gnosis. Era su derecho. Si lograba elevarse desde la ciénaga de la confusión espiritual, nadie podía impedirle que recibiera la luz del Veral, ni que escuchara el canto de los dioses. Con Israel, ni esta miserable oportunidad de despertar sería ya posible, pues el conflicto fue planteado en términos biológicos, raciales, culturales. Quien se comprometa en la contienda debe ahora arriesgarlo todo, pues al enfrentar a Israel se está enfrentando al mismo demiurgo. Israel avanza en la historia con una fuerza irresistible. Sus grandes ideas van dominando poco a poco a la cultura de Occidente paralelamente con el crecimiento de su potencia financiera. ¿Quién será capaz de oponerse a la fuerza conjunta del judeocristianismo, de la judeo-masonería, del judeo-marxismo, del sionismo, del trilateralismo? ¿Quién podría hacer saltar las bancas de Rothschild, de Jacob Rothschild, de Kuhn and Loeb, de Rockefeller, etc.? ¿Y quién competirá con los hebreos en los campos de la ciencia o el arte? Ya describí el fantástico poder material alcanzado por la sinarquía templaria en la Edad Media. Piense, doctor Sinagler, lo que ha de representar tal poder hoy día. Contra estas fuerzas organizadas, el hombre no tiene la mínima chance. Por eso, ante tan formidable poder, la única alternativa estratégica válida es la confrontación racial. A la raza sagrada de Jehová Satanás oponer el linaje hiperbóreo de los espíritus cautivos, y en ese choque de linajes, en esta guerra llevada al terreno de la sangre, el hombre despierto, aquel que recuerde y desee regresar, deberá escuchar el canto de los dioses y, siguiendo una vía secreta de liberación, hallar la salida, regresar al origen y transmutarse en hombre de piedra. Habrá cumplido así con la primera parte de la estrategia oral, pero si un líder carismático despierto y transmutado se pone al frente de una comunidad racial y decide guiar a los hombres en conjunto de regreso al origen,
podrá aplicar en su totalidad la estrategia oral, aprovechando la presencia del Graal. En este caso, el líder planteará la guerra total contra las fuerzas demoníacas de la sinarquía, pero especialmente ejercerá su máxima presión sobre la raza sagrada, pues ella representa directamente al enemigo, o sea, al demiurgo cautivador. Sin embargo, solo en épocas modernas, cuando la presencia universal de la sinarquía y el poder de la raza sagrada queden en evidencia, será posible que algún gran jefe identifique correctamente al enemigo y declare contra ellos la guerra total. La enemistad irreconciliable entre el linaje sagrado hebreo y el linaje herético hiperbóreo podría ser ejemplificada considerando las infinitas veces que se han producido enfrentamientos y describiendo los distintos resultados. Se puede asegurar que habría material para llenar en varios tomos, razón por la cual debo ser prudente y referirme a lo estrictamente necesario para la comprensión de la estrategia oral de los dioses leales. Es con este criterio que voy a considerar tan solo un ejemplo, pero un ejemplo que será altamente clarificador. Después del hundimiento de la Atlántida y en virtud de las pautas del pacto cultural, los linajes hiperbóreos han coincidido siempre en que la sociedad humana debía organizarse en torno de tres funciones principales: regia, sacerdotal y guerrera. La armonía y la independencia de las tres funciones garantizarían un cierto equilibrio apropiado para los tiempos de paz y de prosperidad, o sea, cuando la sociedad progresa materialmente hacia el futuro. En distintas épocas de su historia, muchísimos pueblos del linaje hiperbóreo experimentaron breves periodos en que el equilibrio de las tres funciones permitió disfrutar de esa tranquilidad social, mediocre y cortesana, que ocultaba en realidad una ausencia total de contacto carismático entre la masa del pueblo y sus líderes, situación típica que se caracteriza por la indiferencia general. Cuando una sociedad se estabiliza de esta manera, la fraternidad blanca de Shambhala afirma que evoluciona y que progresa. Es pues del interés de los demonios llevar a la humanidad a un estado de equilibrio permanente de las tres funciones. ¿Con qué objeto? Para preparar el advenimiento de la sinarquía, es decir, la concentración del poder en manos de una sociedad secreta o confradía oculta. ¿Qué fin tiene concentrar el poder en manos de seres que actúan en las sombras? La respuesta se halla relacionada con la manifestación por parte del demiurgo de Macduth, la raza sagrada. El poder sobre las naciones pertenece en esta etapa del Kali Yuga a Israel como herencia de Jehová Satanás y prueba de su linaje teológico. Mientras llega al tiempo de Israel, la sinarquía será el regente del poder concentrado por la fraternidad blanca. Se comprende que los dioses leales, frente a semejantes conspiración, procuren desestabilizar el equilibrio sinérgico de las sociedades en que influyen carismáticamente en los hombres con el fin de despertar a uno de ellos y transmutarlo en líder hiperbóreo. Tal es fundamentalmente el objetivo de la estrategia oral. Por eso, el canto de los dioses llama sin cesar en la sangre pura y el Graal es una presencia permanente que muestra a quien lo quiera ver, el reflejo del origen divino del espíritu. Pero no debe creerse que la estrategia oral solo tiene éxito cuando acontece una auténtica transmutación del hombre dormido en hombre de piedra. Ese es, sin duda, el más importante éxito, pero el mismo no es muy frecuente, especialmente en el caso de líderes o conductores de pueblos. Hay en cambio otros casos, no tan vistosos ni evidentes como una transmutación, pero cuya influencia benéfica en la organización de las sociedades
han motivado que se los considere también como éxitos de la estrategia oral. Me refiero específicamente a aquellos líderes que con cierto grado de inconsciencia escuchan el canto carismático e intuyen algunos principios de la sabiduría hiperbórea. Como no se hallan completamente despiertos e ignoran el origen del mensaje, proceden a aplicar en el gobierno de sus pueblos los principios estratégicos tomándolos por invención propia. Podría abundar en ejemplos, pero tendrá particular interés para usted, doctor, considerar el caso de quienes han descubierto sin saberlo el principio del cerco. Cuando en la estructura mental de un líder se ha incorporado el principio del cerco, su sangre pura y con esta el canto de los dioses le impulsa a aplicar la ley del cerco en todos sus actos concretos. Surgen así desde sociedades particulares hasta teorías políticas, filosóficas, morales, etc., concebidas y ejecutadas de acuerdo a la ley del cerco, en el marco de la estrategia oral. Un ejemplo típico es la idea del imperio universal. Vale la pena comentarlo. Cuando la estrategia oral consigue despertar la naturaleza divina en algún líder, es factible que su posterior actividad provoque notables cambios sociales. Si es rey, es decir, si ejerce la función regia, avanzará gibelinamente sobre la función sacerdotal y, con el apoyo de la función guerrera, tratará de expandir los límites de su estado. Si el líder es un guerrero notable, no tardará en ceñirse la corona para después, aplastando la función sacerdotal, abocarse a la tarea de organizar un estado militar. En la mayoría de los casos, el desequilibrio de las tres funciones se realiza a costa de la función sacerdotal, que suele ser lunar y sinárquica. Lo importante es que el líder, rey o guerrero, al aplicar la ley del cerco en su visión de la sociedad, concluye generalmente por coincidir en la misma idea del imperio universal como la más apropiada para demostrar la superioridad de su raza y para perpetuar el recuerdo de su estirpe. El Estado universal de Akkad, los imperios de Asiria y Babilonia, el gran imperio persa, destruido por Alejandro Magno, el imperio romano, etc., han sido concebidos del mismo modo, por la aplicación de la ley del cerco, en el marco de la estrategia oral. ¿Qué han hecho los líderes hiperbóreos en el curso de los milenios? No puedo dejar de mencionar que muchas ideas modernas registran el mismo procedimiento en su concepción. Tras las distintas variantes del nacionalismo, el fascismo, el falangismo, el nacionalsocialismo, las federaciones y confederaciones, etc., estas y muchas otras teorías políticas son el producto de la aplicación de la ley del cerco por parte de algunos líderes modernos. En el caso del fascismo, nacionalismo, etc., es evidente que guardan un nexo bastante estrecho con la antiquísima idea del imperio universal, lo que explica de manera elocuente el por qué tales ideologías han sido perseguidas hasta el aniquilamiento por el pueblo elegido y las fuerzas de la sinarquía. Es que justamente la idea del imperio universal, que es hiperbórea y surge de la aplicación de la ley del cerco, se opone irreductiblemente a la idea de la sinarquía universal, propiciada por la fraternidad blanca de Shambhala, y llevada adelante en favor del pueblo elegido. Me había propuesto dar un ejemplo de la enemistad irreconciliable entre el linaje herético hiperbóreo y el linaje sagrado hebreo, y ello ha quedado de manifiesto en la oposición entre imperio universal y sinarquía, es decir, entre sus respectivas concepciones ideales de la sociedad. Munido de estas claves,
cualquiera puede revisar la historia y sacar sus propias conclusiones. No es pues necesario insistir más sobre ello. Dije anteriormente que la raza sagrada fue creada por el demiurgo a imitación de los linajes hiperbóreos y mostré que las tablas de la ley y el terrible conocimiento con que están escritas les fueron entregadas a los hebreos a semejanza del Graal. Puedo agregar ahora que la imitación no concluyó allí. Por el contrario, durante siglos se preparó una infernal falsificación histórica que en los hechos venía a significar un agravio infinitamente más ofensivo que la imitación de los linajes hiperbóreos o del Graal. Estoy hablando de la usurpación, vulgarización y degradación perpetrada contra la figura divina de Cristo Lucifer. Ya mencioné que durante los días de mayor decadencia espiritual de la Atlántida, Cristo Lucifer se manifestó a la vista de los hombres dormidos. Su presencia tuvo la virtud de purificar y orientar a muchos hombres, quienes gracias a este descenso a los infiernos realizado por el gallardo Señor, pudieron así emprender el sendero del regreso. Sin embargo, la reacción cobarde de los dioses traidores, que recurrieron al empleo de la magia negra para impedir el rescate, condujo finalmente a una guerra sin cuartel que solo concluyó cuando hubo desaparecido la última Atlántida. Y aunque el continente Atlante desapareció, devorado por las aguas y miles de años de barbarie y confusión estratégica, borraron estos hechos de la historia. No es menos cierto que el drama vivido fue tan intenso que jamás se oscureció del todo en la memoria colectiva de los linajes hiperbóreos. Por eso, cuando el demiurgo concibió la siniestra idea de imitar burdamente la imagen redentora de Cristo Lucifer, descendiendo entre los hombres, era inexorable que tal infamia desencadenaría cambios irreversibles y enfrentamientos definitivos. ¿Qué pretendía esta vez el demiurgo? Aunque parezca increíble, deseaba producir, a imitación de la transmutación hiperbórea, un salto en la humanidad. Pero no nos asombremos demasiado. Lo que se buscaba era un salto hacia adelante, hacia el futuro, y por sobre todo, se intentaba ceñir a los miembros de la humanidad sin distinción alguna, por su raza o religión, a un tipo psicológico universal, o sea, a un arquetipo colectivo. Ese arquetipo, por supuesto, era el de la raza hebrea, pues lo que quería en definitiva era judaizar a la humanidad y prepararla para el gobierno mundial de la sinarquía. Para llevar adelante un plan tan ambicioso se pondrían en movimiento numerosas fuerzas, las que concurrirían hacia la figura del Mesías y harían posible su ministerio terrestre. Para la misión de preparar el vehículo mediante el cual Jehová Satanás se manifestaría a los hombres, fue comisionado uno de los maestros de la sabiduría de la fraternidad blanca, quien sería conocido luego de su encarnación como Jesús de Nazaret. Tampoco se descuidó la cuestión del linaje y por eso el Maestro Jesús se encarnó en el seno de una familia hebrea, cuya genealogía podría remontarse hasta Abraham. Pero el cuerpo físico del Mesías poseería una constitución diferente a la de un simple hebreo. María sería preñada con la mirada por uno de los demonios de la jerarquía, el ángel Gabriel, quien en realidad emplea el método de intersección de campos, una de las tres formas de partogénesis que existen. De este modo, se imitaba también a la Virgen de Agartha, Ama, la madre de Nabután, que fue embarazada en Venus por otro ángel, el serafín Lucifer. El Maestro Jesús animaría durante 30 años ese cuerpo superior, pero sería la secta esenia la que durante todo este tiempo se encargaría de desarrollar sus potencialidades esotéricas, entrenándolo en los secretos de la cábala acústica. En esta tarea los esenios serían asistidos por los maestros de la jerarquía,
y estos por los dioses traidores. Todo Sham-Shambhala se había concentrado en sostener al Mesías, ya que del éxito de su misión dependería en gran medida la evolución futura de la humanidad. Si la obra del Mesías triunfaba, la humanidad entera sería civilizada, es decir, judaizada, y se acabaría la barbarie, es decir, el recuerdo mitológico de los ancestros divinos. Lo más horroroso de esta conjura era que el demiurgo y sus demonios contaban esta vez con el recuerdo de la sangre, que los linajes hiperboros aún guardaban del Cristos de la Atlántida, para atraerlos hacia su imitación, el Jesús Cristo, y mediante una fantástica confusión someterlos definitivamente. Con qué colosal hipocresía se planificó y ejecutó la estafa. Luego de Jesús, Cristo. ¿Quién sería ya capaz de distinguir entre el Cristo de la Atlántida y su caricatura? Solo unos pocos han sospechado el engaño: gnósticos, maniqueos y cátaros. Y contra ellos ha caído el anatema de las fuerzas oscuras, la persecución y el aniquilamiento. Es que este Jesús Cristo, como arquetipo judaico que es, permite muchas interpretaciones, todas legales. Según la conveniencia de la sinarquía, hay un Cristo redentor, un Cristo de piedad, un Cristo que vendrá, un Cristo Dios, un Cristo hombre, un Cristo revolucionario social, un Cristo cósmico, un Cristo avatar, etc. Lo que jamás se permitirá concebir o recordar a nadie es un Cristo de luz increada, es decir, un Cristo Lucifer. Después de Jesús Cristo, ese será el mayor pecado, la más grande herejía, y el castigo merecido será castigo ejemplar. En el año 30 de la era cristiana, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Aquel por cuya palabra fue creado el mundo, se vistió con el ropaje de su arquetipo hebreo, Malkut, y se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. Fenómeno de los fenómenos, maravilla de las maravillas. ¿Qué espectáculo prodigioso habrá sido ver al demiurgo hecho hombre? Hay que reconocer que esta vez hubo una innegable calidad en su infernal idea de imitar al Cristo de la Atlántida y aprovecharse del recuerdo de sangre de los hombres. El resultado está a la vista. Poco a poco los pueblos salieron de la barbarie y la civilización se extendió hasta los últimos rincones de la tierra, y los hombres lenta pero inexorablemente se han ido adaptando al patrón psicológico judío. ¿Cómo se logró este éxito? ¿Por qué alquimia colectiva, la efímera vida de Jesús Cristo, consiguió influir sobre los pueblos durante milenios hasta desembocar en su completa judaización? ¿Fue solo el recuerdo de sangre del Cristo de la Atlántida lo que determinó tal resultado, o hubo otros factores ocultos que contribuyeron a la confusión de la humanidad y a su judaización actual? Sin entrar en demasiados detalles, dado que el tema da para largo, puedo decir que el arquetipo hebreo de Jesús Cristo, que se hallaba al igual que todos los arquetipos en el plano arquetípico, fue precipitado al plano físico o actualizado durante la encarnación del demiurgo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Tal actualización del arquetipo Malkut significa que se ha establecido una fuerza permanente en la tierra, la cual actúa de manera equivalente a la gravitatoria, empujando al hombre hacia la forma judaica. Ello es debido a una razón que es también un terrible secreto. Jesús Cristo no ha desencarnado, por el contrario, se ha situado desde entonces en el centro de la tierra junto al Rey del mundo, irradiando desde allí su potencia arquetípica, hoy diríamos información genética. En
infinitos ejes geotopocéntricos que parten del centro terrestre y atraviesan la columna vertebral de los hombres. Esta es la fuerza arquetípica permanente de Jesús Cristo, pero no es la única. También actúa sobre el hombre una influencia judaica emocional, irradiada desde el propio pueblo elegido de Israel, ya que la raza sagrada forma parte de la anatomía oculta de la tierra, cumpliendo la función de chakra corazón o anahata chakra. Con respecto a la última pregunta, vale la pena destacar que el animal hombre, creado por el demiurgo hace millones de años para que evolucionase de acuerdo al plan que siguen los 7 reinos de la naturaleza, tendía naturalmente a conformar un tipo que respondía a algún arquetipo básico. Sin embargo, desde el año 33 de la era cristiana, puede asegurarse que el arquetipo judaico de Jesús Cristo es ahora el arquetipo psicológico del hombre, es decir, el tipo hacia el que tiende por evolución. Esto significa que en los hombres, quienes poseen por el antiguo misterio de amor una herencia animal, las tendencias animales le impulsarán inconscientemente hacia el arquetipo judaico. Solo la pureza de sangre podrá evitar el predominio de las tendencias animales y el consiguiente peligro de corresponder psicológicamente con el arquetipo judaico. He mostrado ya de qué manera el demiurgo llevó el conflicto original al terreno del enfrentamiento racial. Luego de crear la raza sagrada a imitación de los linajes hiperbóreos divinizados por el Graal, ahora se acaba de ver cómo una nueva imitación, esta vez de Cristo Lucifer, ha significado otro avance destructor contra los linajes hiperbóreos. La poderosa fuerza conformadora del arquetipo judaico de Jesús Cristo, actuando desde el centro de la tierra en todo tiempo y lugar, ha aumentado tremendamente el sueño en que se encontraba desde antaño la conciencia de sangre de los hombres. En el campo de batalla de la sangre luchan sin cuartel ahora 2 fuerzas esotéricas, el canto de los dioses y la tendencia arquetípica judaica de Jesús Cristo, y el despertar se ha tornado entonces una lucha terrible y desesperada, librada en el interior y en el exterior de cada uno, a menudo inconscientemente. Es por eso que luego de Jesús Cristo ya no será posible calificar ni a pueblos ni a organizaciones, sino que habrá que atender específicamente al grado de confusión de los hombres. Debe ser así porque en muchos casos organizaciones sinárquicas enteras podrán caer bajo el mando de un hombre súbitamente consciente de algún principio hiperbóreo, producto de la lucha esotérica que se libra en su interior, quien hasta podría torcer momentáneamente el rumbo de ésta, y viceversa. En otros casos podría ocurrir que un grupo calificado como hiperbóreo sea conducido por personajes más o menos judaizados. En el extremo tendremos hebreos, judíos de sangre, que se rebelan a Jehová e intentan dramáticamente recuperar su herencia hiperbórea, caso que puede ocurrir con más frecuencia de lo que suele imaginarse, así como hallaremos muchas veces personas que por la sangre declaran ser perfectos arios, pero que psicológicamente demuestran ser más judíos que el Talmud. Un ejemplo por demás elocuente lo obtendremos observando a la Iglesia Católica, en la cual conviven los adoradores de Jesús Cristo y del demiurgo, junto a curas, nacionalistas y patriotas que sirven a la causa de Cristo Lucifer y de los dioses leales sin saberlo. Se debe, pues, ser prudente al calificar las organizaciones humanas y, aún en aquellas netamente sinárquicas, detenerse siempre a evaluar el grado de confusión de los hombres con los cuales se trata, se considera una muestra de capacidad estratégica, la habilidad
para ubicar al hombre justo, aún dentro de una organización sinárquica, como la masonería, a quien se hablará luego tratando de aislarlo de la organización en la cual milita, apelando a la aplicación de la ley del cerco, para poder dirigirse mediante símbolos apropiados a su parte hiperbórea. Un ejemplo de cuando vengo diciendo lo constituye el caso de la herejía soteriológica de Pelagio, llamada también pelagianismo, a principios del siglo V. Este obispo británico comenzó a defender la teoría de que el hombre por sí mismo es suficiente para protagonizar su salvación. Ello es posible, según Pelagio, porque hay en el hombre un principio de perfección espiritual. Es evidente. Así que en Pelagio predominaba el linaje hiperbóreo, su sangre pura. Pronto le permitió advertir que la salvación del hombre, su orientación, dependía de un principio espiritual, el cual debería ser descubierto y cultivado interiormente. Pero donde la posición herética de Pelagio resultaba más clara era en lo referente al pecado original. El hombre no ha pecado en absoluto, y si Adán pecó, su pecado murió con él, no se transmitió a la descendencia humana. En definitiva, el hombre es libre y nace sin pecado. De allí a plantear la injusticia del dolor y del sufrimiento, o de cualquier otro castigo impuesto por Jehová Satanás. Había solo un paso. En consecuencia, la persecución contra Pelagio comenzó enseguida, y no acabó hasta su eliminación en África. Fue llevada adelante por las más importantes autoridades eclesiásticas de su época, lo que prueba el temor que producían sus ideas, entre quienes se destacaron los papas Inocencio I y Zósimo, San Jerónimo y el apóstata gnóstico San Agustín. En el Sínodo de Cartago del año 411 fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina. Vale la pena que las recuerde ahora para comprobar que las mismas se derivan de la sabiduría hiperbórea. He aquí las 7 proposiciones condenadas. Primero, Adán, mortal por su creación, hubiera muerto por pecado o sin él. 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. 3. Los niños recién nacidos se hallan en aquel estado en que se hallaba Adán antes de su prevaricación, es decir, antes de probar el fruto prohibido del Graal. 4. Es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesús Cristo. 5. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesús Cristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron.